transporte público, ¿no? Perfecto. Entonces, en esta ocasión vamos a dar inicio a la presentación que guarda relación con un tema nuevo para nosotros, ¿no? Vamos a ver precisamente lo que son las señales de tránsito. Y hemos tratado igual de resumir este concepto, esta definición, la cual ustedes también lo tienen en el módulo, y les indicamos que precisamente son todos los dispositivos colocados en las vías, calles, carreteros, caminos, que van del orden de los más modernos, ¿no? Los aparatos electrónicos, siempre y tradicionalmente las figuras que se asemejan en la medida posible con lo que nos vamos a encontrar más adelante o en el lugar, símbolos que se trata igual de asemejar a el entorno que ustedes encuentran o en su defecto placas con leyendas que tienen igual relación con el tránsito. ¿Cuál es la particularidad de las señales de tránsito? Que precisamente son de cumplimiento obligatorio. No le da al usuario precisamente la potestad de discernir si lo que está haciendo es correcto o es indebido. Tiene que hacerlo porque esa es una forma de prevención, de advertirle de posibles peligros que están presentes y, por supuesto, de la preferencia de vía de otros usuarios. Y lo hacemos ¿por qué? Por beneficio nuestro en primer lugar y de los demás usuarios. Por supuesto, como les dije en un inicio, la educación vial busca precisamente el respeto a la seguridad de los demás, a la integridad, a la salud, a lo más valioso que tenemos las personas, que es precisamente la vida. Y de acuerdo a esta situación, también nosotros nos permitimos considerar precisamente las señales de tránsito en 5 categorías fundamentales. Entre ellas tenemos las acústicas, las luminosas, las manuales, las verticales o camineras también, y las horizontales, que precisamente son marcas sobre la calzada. En esta ocasión, en esta sesión, vamos a referirnos inicialmente en aquellas señales acústicas, en aquellas señales luminosas y, por supuesto, las señales manuales. Dentro de todo ello, igual, en la teoría o en la categoría de las señales acústicas, les indicamos a ustedes claramente que se perciben con el sentido auditivo. Las escuchamos a través de las señales que precisamente emiten sonido. Es decir, los decibeles que nosotros somos capaces de percibir de un sonido que puede ser agradable, porque en caso de ser desagradable se convierte en ruido. En este caso es una forma de comunicación entre la gente de tránsito, los peatones, los conductores, finalmente que dan el objetivo una regulación en el tránsito y entre las principales señales acústicas, que esto no quita que existan más, tenemos el silbato del agente de tránsito, la bocina o claxon o pito de un vehículo y, por supuesto, las sirenas de las unidades de emergencia, las unidades de socorro, de la primera línea de atención, ¿no? Por ejemplo, es muy sabido lo que sucedió en Quito últimamente. ¿Cómo? ¿Cómo fue el caos que se generó por esta circunstancia? Alguien trató de advertirle a otros usuarios que tengan cuidado del aluvión que se venía utilizando el claxon o el pito. Consecuentemente, dada la emergencia, llegaban las unidades, precisamente policía, fuerzas armadas, cuerpo de bomberos, agentes civiles metropolitanos del distrito de Quito, etcétera, ¿no? Entonces, también sirven para este tipo de contingencias, precisamente lo que son las señales acústicas. Tenemos otra de las categorías de las señales de tránsito que tenemos que considerarlas y precisamente como su nombre lo dice, ¿no? Las percibimos con el sentido de la vista y tenemos 2 fundamentales. Como les digo igual, no significa que no existan otro tipo de señales. Hay aquí una recomendación que se hace precisamente a los funcionarios técnicos de los departamentos, direcciones de gestión de tránsito, que tienen que prestarle o presentarle al usuario la mayor cantidad de herramientas para que éste se mueva de mejor manera, se evite el caos, se dé viabilidad, se dé movilidad al tránsito. ¿En qué sentido? Es decir, imaginémonos una ciudad totalmente con un desorden,
generándose accidentes por doquier cuando exista un semáforo en desperfecto funcionamiento, o en su defecto no exista semáforos en ese lugar, o también aquellos semáforos no se complementen con otro tipo de señales. En este caso podríamos decir las verticales o las horizontales, que vamos a referirnos mañana en este sentido. Por supuesto, estas son aquellas que existen o que emiten los semáforos, que son principalmente reguladores de tránsito, y las direccionales o luces intermitentes o luz de parqueo, de estacionamiento, de parada, que usted como conductor las emite en su vehículo. Y no vayamos lejos, también lo que decíamos, ¿no? ¿Qué recomendaciones dábamos a los motociclistas? ¿Qué recomendaciones dábamos a los ciclistas de utilizar precisamente, a más de las prendas, con alguna pieza que sea retroreflectiva y precisamente le permita ver o ser visto por otros usuarios? No está lejos o no está exento de este tipo de señales que justamente se presentan para advertir de algún peligro o de alguna maniobra que usted va a realizar, para que todos en definitiva circulemos por las vías en total seguridad. Y finalmente tenemos que referirnos a las señales manuales. Son todas aquellas que las realiza en primer lugar los agentes civiles de tránsito, y en segundo lugar también está autorizado a los conductores de un vehículo. Y aquí hago hincapié en una situación. ¿Por qué solo a los conductores? Porque está sobreentendido que existirá otro usuario, conductor que venga detrás suyo, un ciclista, un motociclista, un peatón, que va a hacer caso a las señales manuales que usted emita. Y las señales manuales a veces acudimos a ellas cuando justamente las señales de tipo luminoso no funcionan o están en un desperfecto estado. En este caso, como les decía, ¿no? Las señales de manuales habíamos ya visto previamente en la resolución del test de señales de tránsito, y sabíamos que el perfil significaba el equivalente de la luz verde del semáforo. El agente de frente al tránsito significa el color rojo, y el agente con los brazos abiertos también significaba el color amarillo del semáforo. Y de la misma manera también las señales que emite el conductor, su brazo izquierdo extendido totalmente por fuera de la ventana, que va a hacer un giro hacia la izquierda. Su brazo en el codo formando una escuadra, 90 grados, precisamente que va a hacer un giro hacia su derecha. Y el brazo basculante de arriba hacia abajo, precisamente indicando a los demás usuarios que va a estacionarse temporalmente, ¿no? Como les digo, estas señales que realiza el agente de tránsito justamente son para dar ordenamiento, direccionamiento y regulación de tránsito vehicular y peatonal, precisamente en las calles y en las carreteras, y nosotros como conductores para comunicarnos en modo inverso también con el agente de tránsito, con los demás conductores y por supuesto con los demás usuarios sobre las maniobras que vamos a precisamente realizar dentro de la circulación vehicular. Ahora bien, a modo introductorio, precisamente de la temática que vamos a tratar en la próxima sesión, hay que recordar que también, aparte de las tres primeras categorías que hemos mostrado respecto de las señales de tránsito, tenemos que hacer referencia que también existen otro tipo de señales que les había indicado en la parte introductoria: horizontales o marcas sobre la calzada, y verticales, que precisamente son conocidas como camineras, de allí su nombre porque están precisamente en los caminos, calles, carreteras, etc. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que dichas señales de tránsito fueron establecidas de acuerdo a una norma, y en el caso del Ecuador lo estableció el Reglamento Técnico Ecuatoriano respecto de la temática de señalización vial. Ahora bien, hay que decir que el INE, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, nombró o nominó a esta norma como el número 4, ¿no? Y trata de varias partes. Ahora bien,
¿quién norma la señalización vial en el territorio ecuatoriano? Pero antes de nombrar aquello, tenemos que decir que existen normas, ustedes pueden saberlo, porque de hecho también existen normas ISO para el campo educativo, para la calidad de gestión de educación, para la calidad de los trabajos de orden técnico, científico, de investigación. Existen las normas para los materiales, existen las normas para un sinfín de aspectos, para la gestión de calidad inclusive. Entonces nosotros tenemos en consideración también que existe las normas madre, podríamos decirlo, de todo este tema, que son aquellas normas conocidas como las normas ISO, que se establecieron a través de la Organización Internacional de Estandarización, ¿no? Eso a nivel internacional, como las manifiesto en esta ocasión. Y claro está, son de cumplimiento obligatorio y por supuesto el Ecuador no está exento de esa normativa. De hecho, es muy referente para algunas reglas que se han establecido en el Ecuador. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Tiene que ver con categorías como la gestión de calidad, como el medio ambiente, la seguridad. ¿Y cuál es el objetivo de normar o basarse en normas? De que va a concretar, digámoslo así, los criterios cuando hay una normativa respecto de materiales, de pronto minimiza los riesgos, de pronto también homogeniza lo que son los conceptos en este tema, ¿no? Es decir, hay una uniformidad, en otras palabras, en las normativas. Como les digo, ¿no? Estamos sujetos a aquella normativa en primer lugar. En segundo orden tenemos las normas ANSI, que precisamente son aquellas también de origen americano y tienen una nomenclatura también de orden o de jerarquía internacional en este tema que hay que respetarlos también, ¿no? Tenemos las normas de la Mercosur, obligatorias para todos los componentes o naciones conformantes de la Mercosur. Como le decía, ¿no? La ANSI es en español es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares y en inglés es el American National Standards Institute, ¿no? Tenemos también para lo que es el tema de pruebas de los materiales, la ASTM, que es American Society for Testing and Materials, y en el caso que es la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Y no olvidemos, porque esto probablemente ustedes lo revisen a fondo cuando estén, sobre todo en la asignatura de mecánica, las normas SAE, que son normas que regulan precisamente lo que son materiales y elementos que se componen un vehículo, ¿no? Autos, camiones, motores, materiales para estos motores. Tenemos también de piezas, tema de composiciones de aleaciones de metal, de acero, de compuestos sintéticos, llantas, neumáticos, aceites, mangueras, lubricantes, etcétera, ¿no? Ahora bien, al tema que nos compete a nosotros, para no, para no dispersar la información. Como les decía, ¿qué es el reglamento técnico ecuatoriano? Es un documento técnico que se elaboró por iniciativa de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Como ustedes pueden ver aquí una jerarquización de, precisamente de las responsabilidades que hay sobre esta normativa, en el cual nosotros vemos que hay órganos de la rama de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, como rector el MTOP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Como organismo técnico, eminentemente técnico, perdón la redundancia, de la Agencia Nacional de Tránsito y de los GAS municipales y metropolitanos, precisamente sus órganos desconcentrados a través de direcciones, departamentos o jefaturas. Todo esto está basado, para que ustedes lo sepan, precisamente en la ley materia afín a lo que estamos hablando, es decir, no está exenta de lo que es tránsito. Ahora bien, ¿qué es el INE? Es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, como les decía. Esta es una entidad nacional que se encarga de formular los documentos normativos técnicos
que permiten precisamente satisfacer las necesidades locales en todo lo que tiene que ver a normativas. ¿Cuáles son sus funciones, atributos y responsabilidades? Están amparadas en una ley conocida como la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene precisamente su referencia con las normas internacionales que les acabé de nombrar anteriormente. ¿Qué es el reglamento técnico ecuatoriano? Todos nos preguntamos. Probablemente sea un término muy desconocido para nosotros. Probablemente recién tenemos conocimiento de que esto existe y probablemente también hemos supuesto que cualquier técnico, funcionario, organismo, institución, localidad realiza señales de tránsito a su libre albedrío. Pues no es así. Tienen que basarse precisamente en estas reglas. El reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos y las características de diseño que debe cumplir la señalización vial, tanto horizontal o vertical, como les decía, con el propósito de proteger lo que siempre hemos estado pregonando, la salud y la seguridad de la persona como usuario de las vías y por supuesto es de carácter de cumplimiento obligatorio. ¿Cómo se conformó este comité? Se convocaron a todas las instituciones públicas y privadas que guardan relación con tránsito, vialidad, seguridad vial del país, inclusive organismos observadores de estas actividades, que existen muchas, consultoras, ONGs, que son observadoras precisamente no solo del tema de tránsito en el Ecuador, sino hablemos de otras, ¿no? Derechos humanos, el tema de la libertad de prensa, etcétera. También existe para la señalización vial, ¿no? Entonces, este comité técnico estableció dentro de la señalización vial un documento, lo aprobó de hecho en el año 2014, finales del 2014, y estableció que el mismo contenga 6 partes. La señalización vertical, parte 1, la señalización horizontal, la parte 2, los requisitos para las señales de vías, parte 3, los parámetros para los alfabetos normalizados, parte 4, parte 5, lo que guarda relación con la semaforización, y parte 6, lo que es todo lo que guarda relación con las ciclovías, ¿no? Que dista mucho de lo que acá en Riobamba nos pusieron como aparente ciclovía, ¿no? Que no lo es. Entonces, nosotros aquí también tenemos, como les decía, ¿no? Pequeños ejemplos de aquellas señales que precisamente no cumplen con la normativa. En este caso, los más comunes, los más habituales, o los que en algún momento nosotros hicimos referencia. Para quien no es conocido, por ejemplo, el disco o la señal vertical de pare, ¿no? En efecto, es un disco que tiene 8 lados simétricos, tiene la orla y el texto color blanco, su fondo es rojo y no puede tener otras características adicionales. Ah, me estaba olvidando. La pintura tiene que ser de características retroreflectiva, que justamente se refleje ante la emisión de luz de un vehículo o de los vehículos. Es decir, no puede ir el pare como en la parte izquierda, ¿no? Dentro de un rótulo rectangular, no puede ir acompañado con otra señalización y mucho menos no puede ser pintado en una, perdón la redundancia, una pintura común. No puede serlo. Acá también tenemos una nomenclatura incorrecta que sí la he visto, yo confieso, sí la he visto, pero también fui testigo de que la retiraron en buena hora. Cuando haya fin de circulación, cuando haya una obstrucción de vía, como precaución y también acá en la parte superior que nos indica el sentido de las vías. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esta situación. De pronto, alguien está, como les digo, desea incursionar en el tema de tránsito. Sé que hay universidades que están promocionando, ofertando esta carrera de ingeniería de tránsito. Muy bueno, pues ahí están puliendo todo este tipo de fallas y precisamente ellos son los que nos están prestando o facilitando esta información, ¿no? El rótulo de reduzca la velocidad de manera igual que el pare es una regla, es una señal reglamentaria que no puede, a libre albedrío de alguna persona, tomarse también la ubicación de un lugar, indicarnos si es zona poblada. Ustedes saben más que nadie, para indicar que es zona poblada, tenemos las señales preventivas, para indicar un lugar tenemos las señales informativas,
Por lo tanto, tiene que ser específico. En su defecto, tampoco nadie puede cambiar, invertir los colores de las señalizaciones. Como les había dicho, para trabajos temporales en las vías, tenemos que limitarnos solamente a estas dos señales. ¿Por qué? Porque el conductor también, si mira, como en el caso de la izquierda, si mira tanta información, se va a confundir, no va a saber qué hacer. No puede ser, como vamos a ver a posterior, inclusive señales de tipo contradictorio, que lamentablemente van a ser o van a generar, como les dije, primeramente confusión, ¿no? Y son señales que hemos visto comúnmente, ¿no? Lo que les decía, zona escolar. Esta es la nomenclatura habitual para una zona escolar. No puede estar en una curva o donde inicia una curva. Acá, por el contrario, hay que darle al conductor la forma que tiene esta curvatura, hacia dónde es el giro. Tampoco puede estar con la palabra peligro, o sea, es una señal de orden preventivo nada más. El tema del estacionamiento, al menos para el Ecuador es la E, estacionamiento permitido, estacionamiento con modalidad de transporte de parada con tiempo limitado, ¿no? O porción de hora o por hora. No puede ir con una P, es una señalización incorrecta, la correcta es esta, la que nosotros estamos tratando de difundir su correcto uso. Acá, por ejemplo, para el direccionamiento de la circulación de los vehículos, si esta vía, que por lógica yo me atrevo a decir, la vemos de dos carriles, por supuesto, claro está, ¿no? Tiene que ir en la mitad de cada uno de los dos carriles, es decir, tiene que haber aquí dos flechas y no solamente una, porque aquí hay dos carriles de circulación. Porque por lógica yo pienso que esta vía tiene de ancho como mínimo 6, 7 metros, no tiene 3 metros, ¿no? Entonces, he ahí la observación también que se da. Tenemos también acá en la parte de abajo una cuestión que la veremos mañana, en la cual el color de la señalización del pavimento debe ser de color amarillo, por cuanto el color blanco es la que delimita circulación, borde del camino, más no una división de carriles. Teniendo en cuenta que también por el ancho a simple vista, esta vía también va a ser de varios carriles, ¿no? Por supuesto vamos a tener ahí circulación en dos direcciones opuestas, ¿no? ¿Y qué puede pasar aquí? Puede haber un accidente de tránsito. ¿Quién es el responsable del accidente de tránsito? ¿A quién endosamos del accidente de tránsito? No podemos lamentablemente sancionar al funcionario del organismo encargado de tránsito. Acá vemos en cambio un antes y un después de una intersección precisamente semaforizada, ¿no? Es una avenida con sus características propias, es una vía urbana, y acá se omitió en el carril que va a alojar el giro hacia la izquierda, no se señaló inicialmente este giro, ¿no? Se lo hizo en el carril central, cuando en el carril central, usted como conductor, usted como conductora, va a tender a seguir de frente, ¿no? Obviamente, si usted va a girar a la izquierda, tiene que estar ubicado en el carril de la izquierda. En su defecto, hagamos una inversa de esta avenida. Va a girar hacia la derecha, tiene que estar indicado el sentido de circulación en el carril de la derecha. Y finalmente, acá una contradicción, ¿no? Que también es bueno que todos los organismos encargados de tránsito hagan un inventario, retiren tal vez señalización que está obsoleta, sustituyan, mejoren el mensaje para los usuarios, no solamente para los conductores, para peatones, para todo tipo de conductores. Por ejemplo, acá nos dice, en una longitud menos de una cuadra, menos de 40 metros, me tengo que decir, está un rótulo que nos permite una señal de tránsito para hablar con propiedad, que nos permite estacionarnos. Más adelante nos impide estacionarnos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto, no? Y como les decía precisamente, si alguno de ustedes de pronto desea incursionar en el tema de tránsito o quiere ser proveedor para un organismo que regule el tránsito, hay que guardar muchísimo cuidado, ¿no? Las señales de tránsito se hacen basadas en este reglamento técnico y aquella persona que no tenga, en primer lugar, para fabricación de señal de tránsito no tenga la autoridad,
perdón, la autorización de la autoridad, perdón, ¿sí? O no tenga o coloque sin previo conocimiento de la autoridad competente una señalética que no guarde nada relación con lo que está establecido, es sujeto a algún tipo de sanción, ¿no? Porque está cometiendo infracciones precisamente en contra de la ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad y de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre, Seguridad Vial y su reglamento. Y de pronto, tal vez alguna otra señal, perdón, otra ley o reglamento que se nos esté escapando, pero que guarde relación precisamente con el tema de lo que es el tránsito en el Ecuador.